Bien, hermanos, les voy a invitar que abran sus Biblias. Retomamos nuestro estudio de Pedro, así que vamos a la segunda carta de Pedro. Y comenzamos el día de hoy a estudiar el capítulo 2 de esta carta. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Versículos del 1 al 3 serán los que estaremos estudiando en esta mañana. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. La enseñanza de hoy se titula Falsos maestros, ayer y hoy. Falsos maestros, ayer y hoy. Cuando nosotros, hermanos, miramos a la historia de la naturaleza, encontramos que muchas especies, muchos animales se han ido extinguiendo a lo largo de la historia, a lo largo del pasar de los años. La muestra más clara, quizás a través de un evento catastrófico como lo fue el diluvio, se extinguieron los dinosaurios. Pero a pesar de que eso pasó hace muchos años atrás, miles de años atrás, en los últimos 150 años, felinos, cebras, reptiles y aves se han extinguido. Y hay muchos de ellos que a lo mejor nosotros no los conocemos porque ya se han extinguido. Y eso es lo que hay registro, muchas otras pueden haber. Pero al día de hoy, hermanos, hay especies que aún están en peligro de extinción y que nosotros quizás conocemos o quizás la hemos escuchado. Y puede ser que seamos la última generación que tengamos la oportunidad de ver ese tipo de especies. Por ejemplo, el oso polar, el rinoceronte blanco, el oso panda, para los que le busca Kung Fu Panda, ya no lo van a poder ver más. Entre otros, y son animales que para nosotros son, quizás no lo hemos visto en algún zoológico, los podríamos haber visto, y nos son muy familiares, hablar sobre todo del oso panda o del oso polar. Y es triste ver esa realidad, que hay especies que van a dejar de existir. Es triste. Pero la palabra de Dios hoy día, hermanos, nos muestra que hay una especie, un grupo de personas, primero que ha existido desde el tiempo de los profetas, y que sigue existiendo hasta el día de hoy y no ha sufrido el embate de la extinción, sino que de manera muy astuta, muy sabia, ha logrado sobrevivir al tiempo y sigue estando presentes al día de hoy. Y esos son los falsos maestros. Y estos falsos maestros es a los que Pedro le dedica un espacio importante a su carta. Todo este capítulo 2, habla respecto de los falsos maestros. Vamos a estar varios domingos analizando hoy día cómo es que existen y cuáles son de alguna manera sus propósitos, pero también ver cómo Dios tiene una condenación para ellos,
cómo Dios también muestra cuál es su naturaleza finalmente. Y es importante que los conozcamos. Si Dios ha permitido que Pedro escribiera largamente respecto a ello, y Pedro no es el único que lo hace, Pablo lo hace, Judas también advierte de los falsos maestros, es necesario que nosotros también los conozcamos, sus objetivos, su naturaleza, sus formas de actuar. ¿Para qué? Para no caer en sus trampas. Estas personas, hermanos, entonces han existido, existen al día de hoy y van a seguir existiendo hasta que Cristo venga. Incluso en los tiempos que estamos estudiando en nuestro panorama escatológico, hay uno que es conocido como el falso profeta, que es como el sacerdote, por decirlo así, del anticristo. Por lo tanto, hasta en esa época van a haber falsos. Y tenemos un fuerte llamado, por lo tanto, hermanos, como decía, a conocerlos, conocer sus artimañas, para no caer en ellas. Y es así como Pedro comienza, yendo ya al versículo 1. Y Pedro comienza diciendo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y aquí Pedro comienza a hacer un contraste. Recordemos cómo termina el capítulo 1. Pedro diciendo, hablando que él había sido testigo visual de un hecho real como era la transfiguración del Señor Jesús. Y hablaba en función o respaldado por ese hecho real que él había oído, que él había visto, que él había sentido. Y obviamente habló respecto de que, si bien eso era una experiencia real, tenía la palabra profética más segura, que había sido inspirada por Dios, no por una revelación privada, sino que dada por Dios a los hombres que escribieron sus palabras y que era lo que ellos contaban en ese momento, principalmente el Antiguo Testamento. Y en base a eso, o sea, estos hombres, estos profetas de Dios que hablaron de parte de Dios, hablando lo que Dios dijo, y que gracias a ellos se tenían, obviamente, los escritos, para nosotros hoy día sumamos obviamente también los autores del Nuevo Testamento. Gracias a estos hombres fieles se tenían las escrituras. Y de ahí Pedro se toma y dice, pero hubo también, no todos los profetas eran fieles al Señor, eran reales, sino que hubo también falsos en medio de los verdaderos. Entonces no es algo extraño que el pueblo tuviese que asombrarse por la existencia de estos falsos maestros. Era una realidad que se venía manifestando desde la antigüedad. Entonces, por ejemplo, hermano, Ezequiel 22-28 dice, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Entonces el pueblo tenía que estar muy atento a estos falsos que decían, Jehová dijo, Jehová habló, Jehová mandó, y Jehová nunca mandó, nunca dijo. Y ellos se tomaban del nombre de Dios. Ellos estaban en medio del pueblo. Y Dios desde un principio manifiesta su ira en contra de ellos. Deuteronomio 13:5 dice, tal profeta, hablando de los falsos, o soñador de sueños, ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. O sea, aquel que no hablaba conforme a la voluntad de Dios tenía que ser destruido, tenía que llegar la muerte a ese falso profeta. Pero esos falsos que estaban en medio del pueblo de Israel, en medio de los profetas verdaderos y de los cuales obviamente Dios tomó para dejarnos las escrituras, Pedro les dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. La realidad de los falsos profetas se traslada al Nuevo Testamento y en medio de la iglesia iban a haber falsos maestros.
Jesús anuncia su presencia en Mateo 24. No es algo ajeno. Es una especie que no se va a extinguir, como decía al inicio. Pablo, ahí en segunda carta de Timoteo 4, también habla respecto de los falsos y cómo se iban a levantar y iban a hablar conforme a lo que la gente quería oír. O sea, no diciendo lo que Dios decía, sino que diciéndole a la gente lo que la gente quiere oír. Lamentablemente, hermanos, su posición de maestro le daba ventaja sobre los hermanos que los oían. Porque el hecho, hermanos, de enseñar las Escrituras da cierto grado de autoridad, porque se está enseñando la palabra de Dios. Y por eso la responsabilidad tan grande que nosotros, los maestros y los pastores, tenemos de ser fieles a las Escrituras y no añadir nada de lo que nosotros creamos, de lo que a nosotros nos parezca, de nuestra experiencia, a lo que la palabra de Dios dice claramente. Los maestros, estos falsos maestros, tienen ventaja porque al pararse en este lugar o ocupando un lugar de enseñar, se puede decir cualquier cosa y la gente dice, pero él es maestro, por lo tanto lo que me dijo es verdad. Y es lo que lamentablemente sucede en muchos lugares. No, es que el predicador dijo, que el maestro dijo. En todo orden de cosas, en iglesias más sanas, menos sanas o en iglesias falsas de frentón. Porque el maestro lo dijo, se obedece. Y lamentablemente lo que no se hace es ser nobles como los de Tesalónica, que escudriñaban las Escrituras para ver si era cierto lo que el mismo Pablo les enseñaba. Por eso el llamado, hermanos, es siempre a mirar las Escrituras. No porque yo lo diga en este lugar. Gracias a Dios ha permitido ser fiel, pero también soy humano. Sus oraciones son necesarias, pero no solamente sus oraciones, sino también su escudriñar, su estudio personal para verificar que lo que yo les digo es verdad y no estoy inventando. Yo tendré que dar cuenta, pero ustedes también tendrán que dar cuenta de si escudriñaron para ver lo que yo decía era verdad. Y esa responsabilidad ustedes no la pueden eludir, como yo tampoco puedo y debo eludir la mía. Entonces estos maestros, estos falsos maestros ocupan esa posición de ventaja, de autoridad. ¿Para qué? Como continúa diciendo el versículo 1, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y este es uno de sus principales propósitos, introducir, van a ingresar algo nuevo de manera secreta. Por eso dice, introducirán encubiertamente. Un falso maestro, hermanos, o dicho de otra manera, si alguien llegara y se parara en este lugar y dijera, Dios no es trino, o dijera, el Espíritu Santo es mujer, algo tan aberrante debería hacernos, obviamente, ruido de manera inmediata, decir, no, este está enseñando algo que no corresponde. El problema es que las enseñanzas se introducen encubiertamente. Por eso Pablo, en una de sus cartas dice, y algunos nos mandarán a no tocar o a no comer o a no beber. Algo que Dios ha permitido. Por ejemplo, no sé, un ejemplo quizá un poco absurdo. Dejen de comer porotos, porque los porotos son malos. Por X razón. Y alguien puede decir, no, sí, en realidad tiene razón, porque la Escritura dice, y lo van a invitar a no comer porotos. Y los van a seguir y se va a generar se le va a dar cierto poder a esa instrucción que el falso da.
y se va a establecer como una verdad bíblica. Y eso va a terminar alejando de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. A lo mejor no es el mejor ejemplo, pero van a introducir verdades que van solapadas con la verdad, que es difícil de distinguir. Pero eso que va oculto, que va cubierto con la verdad, va a generar destrucción, va a generar divisiones. Y por eso Pedro, cuando escribe, las tilda de herejías, porque primero son contrarias a lo que la verdad de la palabra de Dios dice, y segundo, obviamente, busca la destrucción. Con la mentira mezclada con la verdad, sin lugar a dudas, el resultado final es la destrucción. No hay otro resultado. Y lo que finalmente buscan es destruir la iglesia, dividir a la iglesia. Ese es el propósito de Satanás. Satanás vino a mentir, a matar y a destruir. Dios vino a mantener la unión, y por eso Pablo le escribe a los de Éfeso: en cuanto a la unidad, sean solícitos, esfuércense en la unidad del Espíritu Santo. Pero estos falsos quieren destruir, quieren ver divisiones, quieren ver destrucción completa. Y miren a lo que llegará su maldad. La última parte del versículo 1: y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Estos falsos llegarán al punto de negar el señorío de Cristo. No, Señor, no, el Señor, ¿por qué me tiene que mandar a mí? Lo que muchos dicen: no, yo creo en Dios sí, en Dios Padre, pero Jesucristo no. Niegan el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es terrible, hermanos. Para nosotros, gracias a Dios que alguien dijera: no, el Señor no es el Señor, creo que a todos nos haría mucho ruido, y pondríamos al tiro un stop, un alto, pararíamos la antena. Pero hay hermanos o personas que caen en esta realidad, hermanos. Niegan el sacrificio de rescate del Señor Jesús, no se someten a su salvación, no se someten a su autoridad. Y por lo tanto eso nos hace entender que esas personas no son salvas. El punto es: ¿cómo llegaron a ser maestros si negaban al Señor Jesús? Obviamente, toda su vida anterior fue mentira. Nadie puede llamar al Señor Jesús si no es a través del Espíritu. Para que alguien después lo niegue, finalmente, es porque estaba mintiendo. Y por eso, hermanos, por eso hay que ser muy cuidadoso, muy observador en cuanto a quién llega a este lugar. Y eso obviamente es un trabajo que me toca a mí. Pero también por eso también se hace partícipe de la iglesia. Hay un hermano que te desea enseñar. Amén. Gracias, Señor, porque tú provees. Pero un hermano tendrá que pasar un tiempo en observación, ver su conducta, ver cómo se conduce en su vida familiar, en su vida de la congregación, para tener un cierto grado de mayor tranquilidad, pero también para resguardar a la iglesia y que no llegue y se pare en este lugar y diga cualquier cosa. Como pasa en otros lugares, donde un domingo llega un predicador y dice: esta es la verdad de Dios, hermanos. Y después llega otro y dice: esta es la verdad de Dios, hermano, y enseña otra cosa, nada que ver. Obviamente no porque sean falsos maestros, sino porque no hay una concordancia en cuanto a la doctrina de lo que las Escrituras enseñan. Mi esfuerzo, hermanos, es que desde este lugar, sea yo, sean 2 o 3 maestros, 2 o 3 pastores que estemos enseñando y a cargo de esta iglesia, todos enseñemos lo mismo.
unidad es lo que debe haber. Estos falsos maestros buscan destruir a la iglesia. Y estos niegan al Señor, por lo tanto no son sus hijos. Cuando Él dice, y aún negarán al Señor que los rescató, es porque Dios entregó y manifestó su amor de una manera amplia para todos. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Jesucristo dio su vida por todos. Obviamente ese amor se hace concreto, se hace real, se hace potente en la vida de los que Él escogió. Pero Dios manifestó, y así lo creo, hermanos, que lo manifiestan las Escrituras, manifestó su amor para con todos. De tal manera amó Dios al mundo, a todos, pero solo a los que creen les da vida eterna. Pero la salvación está abierta para todos. Y a estos falsos maestros también caían dentro de ese paraguas de manifestación de amor, pero ellos decidieron rechazar el señorío del Señor Jesús. Por lo tanto, acarrean sobre sí destrucción repentina. Esa palabra atrayendo quiere decir atraen. Es como, perdón el ejemplo, pero creo que todos hemos sido testigos cuando una perrita anda en la calle en celo, cómo andan los perros detrás de la pobre. Muchos detrás. Estos falsos maestros, con esa actitud de dividir a la iglesia, de negar al Señor Jesús, atraen hacia sí el juicio de Dios. Un juicio inevitable. Un juicio que se ejecutará rápidamente. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. Y esta es una realidad, hermanos, muy, muy triste. ¿Cuáles serán los resultados de la introducción de herejías, de negar al Señor Jesús? Lo que uno esperaría es disciplina, arrepiéntete de lo que dices, de lo que enseñas. Si no se arrepiente, expulsado de la iglesia. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchos seguirán sus disoluciones. Esa palabra disoluciones en el griego quiere decir que manifiesta la idea de una destrucción completa sin posibilidad de reconstrucción. O sea, ellos van a seguir a la destrucción y esa división, esa disolución no va a tener vuelta atrás. Y muchos le van a seguir. Sus acciones tienen un efecto terrible, hermanos. Sus enseñanzas son atractivas, sus ejemplos son significativos. Y obviamente, como decía, ocupan esa posición de poder. De influencia al estar en una posición de maestro. Y le siguen. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 4. La verdad es que uno se pregunta cómo la gente cae o podrá caer en las manos de estas falsas enseñanzas. Mire lo que dice Pablo a Timoteo, 2 carta, capítulo 4. Pedro parte haciéndole un encargo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, pone a Dios como testigo, finalmente. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, tú joven Timoteo que vas a estar a cargo de una iglesia, joven pastor,
predica la palabra, exhórtala con paciencia, con doctrina, con enseñanza. No de otra manera. Todo lo que hagas, hazlo conforme a la doctrina, lo que la palabra de Dios dice. Y Timoteo le podría haber dicho a Pablo, Pablo, ¿por qué tú me dices esto? ¿Por qué la razón de este mandato, de este mandato tan potente que nos estás haciendo? Porque me estás poniendo a Dios y a Jesucristo como testigos. Y Pablo le responde a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Por qué los escuchan? Porque estos falsos les hablan conforme a lo que quieren oír. ¿Todos han tenido perritos o gatitos aquí? ¿O cercanos más allá, si que les guste o no les guste? Ya. ¿Qué pasa cuando uno le rasca la orejita a los perritos? Y como que se hacen de lado, y como que les gusta, y como que... Bueno. Eso mismo sucede con las personas cuando un maestro se levanta. La gente quiere escuchar algo especial. ¿Qué quiere escuchar? Dios te va a bendecir, Dios te va a multiplicar, tú eres un campeón, tú no naciste para hacer cola sino cabeza, y un sinfín de frases. Eso es lo que quiere escuchar la gente. Y como dice Pablo a Timoteo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias porque tienen comezón de oír. Igual que los perritos. Le empiezan a rascar el oído y ¡ay, qué agradable! Vamos allá. Y se amontonan. Y es cosa de buscar en internet, poner canales de no muy buena reputación cristiana y ver cómo estos falsos maestros llenan estadios. Sus iglesias parecen verdaderos estadios llenos de gente. ¿Por qué? Porque les dicen lo que quieren oír. Y detrásito, como después dice Pedro, le hacen que abran la billetera. Y ellos están dispuestos a entregar sus cosas porque les están rascando su oído. Y están escuchando lo que quieren. O sea, le están diciendo lo que quieren oír. Por lo tanto, como dice, volviendo a Pedro, muchos seguirán sus disoluciones, porque están enseñándole las cosas que quieren oír. Por eso, hermanos, damos gracias a Dios, porque en nuestra iglesia se enseña todo el consejo de Dios. Como dice Pablo, dice, no he rehuido, no he escapado, no me he dado la vuelta para enseñarles todo el consejo de Dios. Y su oración tiene que ser esa, que en su iglesia se siga enseñando todo el consejo de Dios. No solamente lo que nos gusta oír, que Dios nos ama, que Dios nos va a bendecir. No, todo el consejo de Dios. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y eso es algo que nosotros al día de hoy vemos. ¿Cuánto, hermanos? ¿Cuánto se habla en contra de las iglesias? No necesariamente por las cosas malas que se hacen en contra de la palabra de Dios, pero principalmente por el tema monetario. Que se enriquecen, que puro piden plata, que el pastor anda en un auto último modelo. Por eso yo no lo lavo. Para que no me pele. No. Pero estas personas que caen, hermanos, en las disoluciones, van a causar que el Evangelio sea blasfemado. Esa palabra blasfemado quiere decir calumniar o hablar mal de algo.
O sea, terminan hablando mal de Dios, de su palabra, del Evangelio. Terminan hablando mal de iglesias que sí son sanas y que se conducen conforme a la realidad del Evangelio. Y por culpa de ellos, todos pagamos los platos rotos. Sus dichos, sus acciones desacreditan la verdad del Evangelio. Y eso obviamente es muy triste. Pero eso no es razón para que nosotros sigamos firmes a la verdad del Evangelio y esforzándonos para, como dice Pablo también a Timoteo, ser columna y baluarte de la verdad. Bien entendido. Las acciones de estos falsos al introducir herejías, al negar al Señor, son resultados nefastos. Muchos lo siguen y blasfeman el Evangelio. En versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y esta es otra de sus terribles acciones, que está obviamente asociado a su corazón avaro, o avaro, mejor dicho. Siempre buscan tener beneficios económicos mal ganados. Como lo manifestaba recién, hermanos. La gente tiene comezón de oír, tiene ganas de escuchar algo que a ellos les gusta, se amontonan maestros que les rascan el oído, pero encubiertamente dice, tú tienes 1,000, quieres tener 10,000, dale esos 10,000 a Dios. Pasa al altar a dejarlo, y la gente pasa a dejarle. ¿Quieres una casa más grande? Tienes que darle tu casa actual al Señor. Y pasan a dejar la Escritura. ¿Por qué? Porque 3 minutos antes le estaban diciendo, tú eres campeón, tú eres grande, tú eres hijo de Dios, eres hijo del Rey. ¿Por qué vives en esa mediocridad? Y al cuerpo le gusta. Le gusta querer una casa más grande, le gusta que sus $1,000, su $1,000,000 se transformen en 10 millones y no estar ahí al 3 y al 4. Sin mirar lo que realmente es importante. La verdad de Dios, que somos peregrinos, extranjeros en esta tierra. Que hay cosas que tienen un valor mucho mayor que no solamente las cosas materiales. Pero finalmente estos falsos maestros harán mercadería de vosotros. Solamente los buscan, solamente les interesa tenerlo por los beneficios económicos. Los manejan. Es como su fuente de ingreso. Los manejan ahí porque les hablan lo que ellos quieren escuchar. Por eso, hermanos, una vez escuché a una persona que daba el siguiente ejemplo. Ejemplo con el que no estoy de acuerdo, lo digo de entrada. Decía, las iglesias son como ir a un restaurante. Si yo voy a un restaurante, yo voy al restaurante donde donde me van a servir lo que yo quiero comer, y no voy a donde me sirvan, donde no me den lo que a mí me gusta. Y eso es muy peligroso, hermanos. Muy peligroso, porque si yo llego a una iglesia solamente donde a mí me sirve lo que yo quiero, estoy a medio paso de solamente estar en un lugar donde me rasquen el oído. ¿Se imaginan? O sea, yo ya veo a mis 2 hijos todos los días comiendo papas fritas, porque les encantan. Bueno, en general a todos los niños. Pero ¿cómo estaría su salud si comieran solo papas fritas todos los días? Se busca obviamente que ellos tengan una dieta equilibrada para que crezcan, se fortalezcan en su salud, su crecimiento, sus huesos, todo su sistema inmunológico, etc. Como a todos los niños. Obviamente de vez en cuando una papa frita no le hace mal a nadie. Por lo tanto, decir, no, yo voy a un lugar donde
me sirvan lo que a mí me gusta, es muy peligroso. Porque yo tengo que comerme, como en las casas antiguas, usted se come lo que aquí, no, esto no es un restaurante. Esto se hizo, esto se come. Y se lo come todo. Cuando nosotros llegamos acá, hermanos, debemos digerir todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Hoy día Dios permitió que estuviéramos hablando y vamos a seguir hablando varios domingos respecto a los falsos maestros. Dios lo quiere así, es lo que la palabra de Dios enseña y es lo que se debe enseñar. Que nos gustaría a lo mejor hoy día, que a lo mejor estoy medio depresivo, me gustaría haber escuchado una prédica respecto del amor de Dios. Pero Dios necesita que hoy día nosotros comamos respecto de los falsos maestros. Y estemos atentos de ellos. Ellos ensucian la verdad y quieren sacar un provecho económico. Por eso habla, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hay una doble intención de maldad, no solamente rechazar la verdad de Dios, sino que también sacar provecho económico. Y así, esas personas son hechos objetos de mercadería. Como un supermercado. Al supermercado le interesa tener todas las marcas porque le gusta tener todo. No, porque así las puede vender todas y gana más dinero. Así de sencillo. Estos falsos maestros buscan esa realidad. Pero Dios tiene absolutamente control de todas las cosas. Termina diciendo el versículo 3. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El futuro para ellos ya está determinado. Primero, niegan la verdad, como dice Romanos 1. Segundo, niegan y rechazan al Señor Jesús. 2 motivos para ser condenados. Y las Escrituras a lo largo de sus escritos describen el juicio condenatorio de los falsos maestros. Isaías 8, Jeremías 9, Sofonías capítulo 3, Apocalipsis 21. Encontramos pasajes donde habla de la destrucción de los falsos maestros y de los falsos profetas también. Y ese juicio, hermanos, no tardará. Dice, ya, pastor, pero han pasado 2000 años y los falsos todavía están enseñando. Sí, pero no va a tardar. Frente al trono de Dios, ellos van a sufrir un juicio condenatorio. Y eso obviamente nos tiene que traer seguridad por un lado, pero también son palabras que para ellos debería causarle terror. ¿Pero qué es lo que hacen? No, Dios es amor. No estoy de acuerdo con que Dios va a destruir, Dios va a enjuiciar, porque Dios es un Dios de amor. Tuercen las Escrituras y se autoconvencen de que la Escritura tuercen lo que las Escrituras dicen respecto de eso. Por lo tanto, hermanos, estos falsos que van a existir, que han existido, que van a existir y van a seguir existiendo, es necesario que nosotros los conozcamos. No van a desaparecer. Estos falsos maestros, estos falsos profetas van a seguir existiendo porque no se van a extinguir. Y son parte de lo que Dios toma para hacer crecer a su iglesia. Debemos aprender mucho de los falsos. Y lo vamos a hacer, gracias a Dios, a lo largo del estudio de este capítulo. Y hermanos, ojo con lo que escuchamos. Es bueno y las redes sociales nos permiten tener mucha información. Seguir a muchos predicadores. Pero ojo con los que escuchamos. Hay algunas, de repente, de estos videos cortos donde uno puede escuchar a falsos maestros como Dante Gebel, Cash Luna, entre otros, como que dicen frases que son muy interesantes y es como, oye, pero si está diciendo la verdad.
Y sí, esos 3 segundos puede estar diciendo la verdad, pero solapada esa verdad, por debajo hay una terrible mentira. Así que ojo con lo que escuchemos. Seamos sabios. Si no tienes seguridad de quién estás escuchando, pregunta. Si abiertamente sabes que es un falso maestro, déjalo de escuchar, por mucho que sus palabras sean muy bonitas. Otro que se me viene a la mente, que algunos lo tienen muy bien considerado por lo que dice, es Daniel creo que es Javif. También, falso maestro. Y podríamos nombrar varios más. Pero también, así como hay falsos, hay muy buenos maestros a los que sí se puede escuchar con mucha más tranquilidad. Y digo mucha más tranquilidad porque por mucho que sean buenos maestros, el mandato es a escudriñar las Escrituras, a analizar lo que escuchas, a analizar lo que se dice. Primero desde este púlpito y segundo lo que escuchas a través de las redes sociales. Debemos estar muy atentos, hermanos. A lo que debemos apegarnos sin temor es a la verdad de su palabra. Ella es la que es lámpara a nuestro camino. Ella es la que Dios ha inspirado a través de sus profetas, sus apóstoles, para que nosotros hoy día tengamos esta verdad. Lamentablemente, como Pedro después dice también, algunos toman esas enseñanzas y las tuercen, con el mismo propósito de engañar a la gente, dividir a la iglesia. Luchemos en tener esta unidad a través de la palabra y nos protejamos de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros y de los falsos profetas. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos fortalezca a todos a la luz de su palabra. Incline su rostro y oremos. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana, te bendecimos y abrimos nuestros ojos, nuestros oídos a esta advertencia que tú nos haces, Dios amado, de la existencia permanente y constante de los falsos maestros. Te damos gracias porque nosotros estamos en una iglesia sana, pero también debemos siempre estar atentos con lo que escuchamos, con lo que buscamos y también con lo que se enseña, porque aún batallamos en contra de nuestra naturaleza caída. Dios eterno, ayúdanos, fortalécenos para hacer siempre una palabra, una iglesia que busque tu palabra, que sea fiel a ella en todos los aspectos, no solamente de enseñanza, sino que también de vivencia personal, de vivencia familiar. Te damos gracias, Dios amado, en esta mañana por tu palabra y por todas las enseñanzas que vendrán respecto de los falsos maestros. Te bendecimos en esta mañana y agradecemos, lo hacemos, Dios eterno, para tu gloria a través de tu Hijo Jesús. Amén.